acerca de cómo observar cómo se hace el diagnóstico de las enfermedades micóticas, de las micosis, como hemos mencionado. Eh, Bien, en la última clase teórica, en las dos últimas clases teóricas hemos hablado acerca de los hongos. Y lo que hemos dicho en cuanto a generalidades de esos microorganismos, que en realidad sabemos que hay hongos microscópicos, pero que hay también hongos macroscópicos, está claro que los hongos constituyen uno de los mayores grupos de seres vivos. La literatura indica que hasta ahora se han descrito aproximadamente 80.000 especies, pero al igual que los otros microorganismos, es mínima la cantidad de especies que se han descubierto y se calcula que realmente existen más de 1,5 millones de especies. Entonces, no hemos descubierto ni el 10% de los hongos y dentro de estos ni el 10% de los hongos de importancia patógena. La micología, como hemos indicado en horas antes, días antes, es la ciencia que estudia los hongos y mucho del estudio de los hongos, hasta hoy en día en algunos libros más antiguos, es una disciplina que tradicionalmente se la estudia como dentro de la botánica, porque recuerden bien, durante mucho tiempo se consideró a los hongos plantas sin clorofila, pero estudios ya más profundos después del advenimiento del estudio de las ondas genéticas, se ha podido determinar que los hongos están más emparentados con el reino animal que con las plantas. Pero claro, no son tampoco, no pertenecen al reino animal, porque tienen formas de reproducción que más se asemejan a las plantas, como por ejemplo las esporas, y su multiplicación y reproducción es más parecida con las plantas, lo que no ocurre con los animales, como dicen. En la actualidad, y bajo un esquema mejor estudiado, se ha creado un reino propio para los hongos, que es el reino fungi, dando ya por definitivo una separación entre plantas y animales, aunque vuelvo a reiterar, muchos consideran que sus propiedades y características tienen más cercanía con los animales. Otro aspecto importante es indicar que los hongos, al igual también que plantas y animales, están constituidos de células eucarióticas. Y como dice ahí, tienen un núcleo completo, tienen mitocondrias, tienen otras estructuras y rasgos típicos de las células eucarióticas, y estos permiten distinguir a los hongos microscópicos de las bacterias procariotas. Reiterando lo que habíamos dicho en la clase correspondiente, que al parecer cuando hablamos de la asignatura bacteriología y micología veterinaria, daríamos a entender que hay una cercanía entre hongos y bacterias, pero lo cierto es que no, que hay una diferencia abismal más bien, porque como sabemos las bacterias son organismos procariotas, mientras los hongos, como estamos diciendo en este momento, y lo hemos dicho ya en clases anteriores, son organismos eucarióticos. Después, siempre en el rumbo de pensar que los hongos eran plantas sin clorofila, algunos carecen de plastidios que evitan, que no pueden realizar la fotosíntesis,
Su pared de los hongos está constituida principalmente de quitina. Esta quitina está, si se hace un estudio de la quitina, son polisacáridos nitrogenados, pero también tienen una notable capacidad de almacenar glucógeno como compuestos de reservas alimenticias. Estos rangos de la pared con quitina y el almacenamiento de glucógeno diferencian de las algas y las plantas terrestres y se asemejan más a los animales, a las células animales. Un gran número de las especies conocidas o estudiadas de los hongos son terrestres, pero ya hemos visto que pueden tener diferentes hábitats, inclusive hábitats acuáticos. Y en la clase precedente, en las dos clases anteriores, hemos estado mostrando las enfermedades micóticas, que en algunos casos, como vemos en la pantalla, son enfermedades micóticas sobre la superficie, sobre la piel de los animales, sobre el pelo, sobre las uñas, que causan lesiones muy especiales llamadas micosis superficiales o cutáneas en diferentes especies animales, incluido ese macaquito que vemos a la mano derecha. Es decir, los hongos, como hemos establecido, los hongos patógenos lo son también patógenos para los animales, lo son también patógenos para el hombre. Y hemos manifestado que tienen una estructura especial y por ser eucarióticos tienen un núcleo completamente desarrollado. Inclusive, algo importante que no debemos olvidar, que los hongos pueden ser unicelulares, en cuyo caso se llaman levaduras, pero en la mayoría de los casos hay hongos multi o pluricelulares, que los llamamos mohos. En ambos casos son hongos, nada más que los pluricelulares tienen esa capacidad de estar constituidos de múltiples células, cada célula con su núcleo correspondiente. Pero lo que nos interesa aquí, cómo observamos, cómo hacemos el cultivo de los hongos. Y tenemos experiencia ya de haber explicado en sucesivas oportunidades cómo se cultivan las bacterias. Hemos hablado claramente que para cultivar a las bacterias necesitamos brindarle 4 condiciones elementales. La primera de ellas es la más fundamental, nutrientes, alimento. La segunda, un pH apropiado, generalmente neutro. Tercera, temperatura. Generalmente las bacterias, las más importantes, necesitan temperaturas que rondan los 37 grados. Y cuarto, oxígeno. En el caso de los hongos no es diferente. No es diferente. Necesitan algo similar a lo de las bacterias. Estamos refiriéndonos sobre todo a los hongos que tienen que ver con la salud de animales y personas. Y en la pantalla vemos tubos de ensayo con medio de cultivo con superficie inclinada, porque de preferencia para cultivar hongos se deben utilizar tubos de ensayo con tapa de rosca. ¿Por qué razón? Porque cuando se cultivan en cajas Petri, que también se lo hace, hay que tener muchísimo cuidado porque en razón a que los hongos se reproducen a través de esporas, cualquier corriente de aire que haya en el ambiente donde estamos observando colonias de hongos puede provocar la liberación de esas esporas que si no tenemos medidas de bioseguridad como un barbijo, podemos inhalar esas esporas. Entonces, por eso se utilizan tubos de ensayo, porque al no tener más que una vía de entrada del aire, es difícil que se puedan provocar corrientes de aire en estas condiciones. Y si bien hemos manifestado que en el caso de las bacterias hay una gran cantidad de medios de cultivo que se utilizan, o sea, hablábamos de más de 20.000 medios de cultivo diferentes, porque hay que darle, en el caso de las bacterias, sus nutrientes más necesarios, los nutrientes que requieren cada género y especie bacteriana, y de ahí la diversidad de medios de cultivo. En cambio, en los hongos no es tan así, y se
los medios de cultivo se circunscriben a unos 20 o 30, o como máximo decir 100 medios de cultivo diferentes, entre los que sobresalen esos que tenemos nombrados en la pantalla. El agar patato de destrozado, el agar triptosa, el agar micobiótico, el agar saburó, que está con negrilla, que es el medio que tenemos a la mano derecha y que frecuentemente en todos los laboratorios de micología es el más utilizado por la bondad que permite el desarrollo de una gran cantidad de hongos sin ningún problema. Y para cultivar al hongo también necesitamos nutrientes. Este medio de cultivo, el agar saburó, que contiene diferentes nutrientes que favorecen el desarrollo de los hongos. Pero además, para cultivarlas necesitamos el asa o estilete, mecheros, gradillas, y también es importante las condiciones del pH dentro del medio, que generalmente en el caso de los hongos se apega un poco más hacia lo ácido, pero trata de mantenerse en la neutralidad. La temperatura es otro factor favorable y el oxígeno principalmente, porque los hongos son aerobios. Entonces, la temperatura generalmente debiera ser entre 30 y 35 grados, lo mejor, pero en caso de Santa Cruz, la temperatura ambiente es más que suficiente para el desarrollo de la mayoría de los hongos. Y decía yo, observen el medio de cultivo que tenemos a la mano derecha, esos 6 tubos que tenemos con tapa de rosca, con un medio ligeramente amarillento, que tiene la superficie inclinada porque los hongos necesitan una forma de inoculación bastante sencilla, muy parecida a la que se hace con las plantas. Recuerden bien, cuando se siembra una planta, lo primero que hacemos es la remoción del sustrato, del terreno, de la tierra en la cual vamos a sembrar la plantita, ¿verdad? Hacemos una remoción con el propósito de evitar el compactamiento de la tierra, la oxigenación de ella y poner a flote los nutrientes abundantes que puede tener esa tierra. Luego se hace un hueco donde a cierta altitud se pone la planta y se la asegura con un poco sin apelmazar demasiado la tierra para permitir. Parecido a eso se siembra, hasta en eso se parecen a los vegetales, los hongos se asemejan a la siembra a cualquiera. Los hongos están distribuidos ampliamente en la naturaleza. O sea, deben ser, como decía al principio, de los organismos más distribuidos, aunque preferentemente están sobre la tierra, sobre el suelo, pueden estar en N cantidad de hábitat y contaminar hasta lo imposible, hasta lo que uno no puede creer. Prueba de eso es que, por ejemplo, hemos querido mostrar esto que hemos bajado de internet, qué hongos parasitan o están presentes, por ejemplo, en la baranda de una escalera. Una infinidad de hongos, porque aquí podemos detectar entre 8 a 10 o más hongos diferentes por las características de sus colonias. Estos plomizos son completamente diferentes a estos blancos, ¿verdad? Estos con apariencia de bacterias son diferentes a estos oscuros, ¿verdad? Y estos ligeramente amarillentos son diferentes a estos ligeramente rosáceos. O sea, estamos viendo cómo pululan, cómo viven infinidad de hongos en ambientes en los que supuestamente no hay más que un poco de humedad y temperatura. Pero todos sabemos que esas barandas son tocadas o agarradas por manos que pueden contener y llevar los hongos de un lugar a otro, o el mismo polvo, el mismo aire puede traer esos hongos. A la derecha vemos una pantalla del celular, ya hay estudios. Aquí mira, está un Aspergillus, clarísimo un Aspergillus. Hay un Rhizopus. Ya sabemos y creo que hay estudios que dicen la pantalla de tu celular es más sucio que tu baño. O sea, y es fácil deducir que es así,
porque permanentemente algunos no se desprenden del teléfono ni para ir al baño, ¿verdad? Están agarrándolo, asentándolo en cualquier parte, poniéndolo al bolsillo, a veces poniéndolo en el pecho, en otros lugares. Y entonces, y nuestras manos, que no estamos acostumbrados mucho a lavarnos frecuentemente, a excepción hecha ahora que sabemos del coronavirus. Entonces, ven ustedes que una pantalla de un celular puede contener, en el caso de hongos, una enorme cantidad. Un piercing que les gusta también puede contener hongos, puede acobijar a hongos. El aire de una oficina, leía la legionella, nuestro compañero, no me recuerdo, creo que era Almendras o alguien así. Uno de los compañeros leía al principio sobre la legionela, especialmente en los aires acondicionados o en la distribución del agua en España. Y vean ustedes lo que hay en un aire de una oficina, sobre todo si es una oficina como la de Ceresi, donde va y se sacan los carnets de identidad y los pasaportes y todo aquello. Imagínense cómo será el aire enrarecido. Y esto particularmente se incrementa cuando se utilizan aires acondicionados, porque estos acumulan una enorme cantidad que luego, cuando están funcionando, expulsan al medio ambiente. La manija de un baño, que se supone debe estar súper contaminada, pero los baños son sobre todo higienizados permanentemente, pero aún así tienen. La zapatilla, o sea, la suela de nuestro zapato, también observamos así. O sea, una enorme cantidad de hongos patógenos y saprofíticos existen en diferentes ambientes y esto lo demuestran los cultivos. Bien, pero ¿qué vamos a hacer o qué debemos hacer para cultivar y observar hongos al microscopio? Porque para observar a los hongos al microscopio podemos hacerlo en forma directa, pero también a través de medios de cultivo. En forma directa, ¿cómo? Realizando un raspaje, me refiero a los hongos superficiales o cutáneos, ¿verdad? Porque a los hongos profundos es generalmente después de post-mortem, después que el animal muere, que se puede detectar o tomar muestras de las lesiones. En algunos casos, algunas secreciones pueden servir como muestra, pero en el caso de los hongos cutáneos, el raspaje utilizando una hoja de bisturí con el cuidado necesario, se hacen raspajes de la zona afectada. Hemos visto que esas lesiones son redondas, entonces se hace el raspaje del pelo y las costras que están en la periferia de la lesión y también del centro un poco, y esas muestras que pueden ser obtenidas en una caja Petri, en un material estéril, sirven para hacer unas observaciones directas, es decir, se puede hacer unas preparaciones en forma directa para llevarla al microscopio y generalmente se pueden observar los hongos. Pero otro método es a través de la siembra en medios de cultivo, permitiendo que el hongo se multiplique en abundancia para que sea más fácil la observación. ¿Y qué se hace? Se utilizan los medios de cultivo, como explicaba al principio, sobre todo utilizamos el agar de saburó, un medio muy rico para hongos, especialmente preparado. ¿Y qué hacemos en principio para sembrar? Utilizamos se puede utilizar el asa bacteriológica, pero generalmente el asa es muy endeble, mucho se dobla. Por eso es que utilizamos un instrumento llamado estilete que tiene una punta más firme, más gruesa, que permite con este estilete hacer un surco o un hueco dentro del medio de cultivo. Voy a volver un poquito atrás para que me entiendan mejor. En otras palabras, si yo quiero sembrar este primer tubo cerca del mechero, esterilizo el estilete, es decir, lo llevo a la llama del mechero y calentándolo algunos segundos, cuando se pone al rojo vivo, sé que he matado todos los microorganismos que pudieran haber en el estilete. Y cuando ya está
estéril. Cerca del mechero destapo el tubo y con el estilete hago una especie de hueco o surco en esta parte del medio de cultivo, como si fuera a plantar una planta. Entonces hago primero el hueco y, perdón, y dice ahí, así en el primer paso, o primer punto, con ayuda de un asa estilete estéril, hacer un surco sobre el medio de cultivo con superficie inclinada, el agar de Saburó. Como estamos viendo ya, pero aquí ya lo vemos claramente el desarrollo del hongo, o sea, esto está después de 10, 12 días el desarrollo del hongo. A partir de una muestra, o sea, mencionaba yo el raspado que puede hacerse, que puede provenir de piel, de pelo, de secreción vaginal o de otros órganos y alimentos, se toma una pequeña cantidad en forma directa o con un hisopo. Esta muestra se inocula en un medio de cultivo, preferentemente la garza buró, porque es el medio más apropiado para el aislamiento de hongos. Para su posterior crecimiento se deja entre 5 a 7 días a temperatura ambiente. Ese es otro tema importante en la micología. La micología requiere de mucho tiempo para cultivar a los hongos y eso es tedioso, por eso es que muy pocos se dedican a la micología. Entonces, ¿por qué? Porque hay hongos que necesitan no solamente una semana, necesitan 2, 3 y hasta 6 semanas para desarrollarse. Por eso es que cuando se descubrió Mycobacterium tuberculosis, se vio que tardaba mucho en desarrollarse y por esa razón se le dio el nombre de Mycobacterium, porque al principio se pensó que eran hongos, que no eran bacterias. En la pantalla estamos observando con claridad lo que acabo de decir, trabajando cerca del mechero, se va a cortar en menos de un minuto, luego nos conectamos. Cerca del mechero, lo primero que hago, ayudado por el estilete estéril, es hacer un hueco en la zona donde estaba indicando. Y en la segunda fotografía, con ayuda del propio estilete, tomo la muestra, que puede ser de raspado de piel, de pelo, para introducirlo al interior del